Hay un momento que no se olvida. No importa cuántas veces lo revivas. Es esa sensación precisa. Cuando tu pecho se cierra. No porque te falte aire, sino porque algo dentro de ti ha decidido que ya no puede más. Yo estaba solo. Sentado en una silla cualquiera, en una tarde cualquiera. Y de repente, mi cuerpo empezó a temblar. Las manos, frías. La visión, borrosa. Y una pregunta, clavada como un puñal en la garganta. ¿Qué está pasando? No había un tigre. No había una amenaza real. Pero mi sistema nervioso había declarado la guerra. Y entonces lo hice. No porque supiera qué estaba haciendo, sino porque algo, antiguo, me lo susurró. Inhalé. Muy lento. Como si no fuera yo quien respirara, sino algo más profundo. Algo que llevaba siglos esperándome. Mi estómago se expandió. Mi pecho permaneció quieto. Y por un instante, el tiempo se deshizo. No había miedo. No había pensamiento. Solo eso. Una respiración. Una. Completa. Sagrada. Ahí entendí que lo que mi mente no podía resolver, mi cuerpo ya sabía cómo sanar. No lo hablamos. No lo enseñan. Y sin embargo, lo sufrimos todos. Vivimos en un estado de alerta constante. Algunos lo llaman ansiedad. Otros, estrés crónico. Pero en realidad, es algo más profundo. Es una desconexión. Una desconexión entre lo que somos y cómo vivimos. Desde que nos despertamos, nuestra respiración es la primera víctima. Es corta. Rápida. Torácica. Ni siquiera nos damos cuenta. Respiramos como si estuviéramos siendo perseguidos. Mientras revisamos el celular. Respiramos como si estuviéramos huyendo. Mientras respondemos un correo. Y lo peor de todo es que lo consideramos normal. Vivir en tensión se volvió parte del paisaje. Dormimos mal. Nos despertamos agotados. No sabemos por qué estamos irritables, reactivos, desconectados de nosotros mismos y de los demás. Pero el cuerpo sí lo sabe. Tu sistema nervioso lo sabe. Tu corazón lo sabe. Tus glándulas, tus intestinos, tus pulmones, lo están gritando cada día. Y lo están haciendo con síntomas silenciosos. Una opresión leve en el pecho. Un pensamiento que no para. Una respiración que, sin que lo notes, se ha convertido en un suspiro contenido. Lo más trágico es que nos hemos olvidado de lo más simple. La forma en la que respiramos está diseñando la forma en la que sentimos. Piénsalo un segundo. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? Contienes el aire. Cuando estás enojado, ¿qué haces? Respiras entrecortado. Cuando te relajas, ¿qué haces? Exhalas profundamente. La respiración es la emoción. Es el lenguaje del sistema nervioso. Pero nadie nos enseñó a usarlo conscientemente. Y aquí es donde empieza a revelarse el vacío. Durante años buscamos respuestas en suplementos, terapias, diagnósticos, afirmaciones. Pero todo eso es superficie. Una capa por encima del verdadero mecanismo que gobierna nuestro equilibrio interno. Los sabios de muchas culturas sabían esto. Lo comprendían no desde la teoría, sino desde la experiencia. No lo veían como una técnica, sino como una forma de vida. La respiración era la medicina. El puente. La llave. Pero aquí, en el mundo moderno, ese conocimiento fue descartado. Reemplazado por pastillas. Silenciado por productividad. Dilapidado por una ciencia que olvidó lo esencial. Y lo más grave, nos convencieron de que la respiración no era importante. Que era automática. Que no valía la pena prestarle atención. Pero si la respiración es el único sistema en el cuerpo que puedes controlar y que al mismo tiempo controla tu biología, ¿no debería ser el primer lugar al que miramos? Yo no entendí esto hasta que mi cuerpo colapsó. Hasta que mi mente no pudo más. Y ahí, en medio de un ataque de ansiedad que parecía no tener fin, volví a lo básico. No un mantra. No una visualización. Solo aire. Entrando. Saliendo. Con intención.
con reverencia, con presencia. Fue ahí cuando descubrí la primera verdad incómoda. La ansiedad no siempre necesita ser entendida, a veces solo necesita ser respirada. Desde entonces, mi percepción del estrés cambió por completo. No desapareció mágicamente. Pero por primera vez sentí que tenía una herramienta real. Una herramienta que siempre había estado conmigo. Una que no necesitaba comprar. Ni entender. Solo recordar. Y cuando empecé a investigar, a profundizar en tradiciones que nunca me enseñaron en la escuela, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Esta respiración sagrada existía. Había sido practicada durante siglos. Guardada en monasterios. Transmitida en silencio de maestro a discípulo. Y ahora, por alguna razón, estaba volviendo. No por moda, sino por necesidad. Y quizás, solo quizás, no estás leyendo esto por casualidad. Quizás hay una parte de ti que también está lista para recordar. No estaba en un libro de autoayuda. No lo aprendí en una conferencia motivacional. No lo encontré en un curso de meditación moderno ni en una app para dormir. Lo encontré en una página olvidada. Amarillenta. Frágil. Escrita a mano por alguien cuyo nombre nunca conoceré. Un manuscrito antiguo. Sin firma. Sin crédito. Solo una secuencia de símbolos. Y una instrucción. Respira como si el alma estuviera volviendo a entrar. No entendí lo que significaba. No al principio. Pero algo dentro de mí sí lo entendió. Y empezó a tirar del hilo. Lo que descubrí después cambió mi forma de ver el cuerpo humano para siempre. En distintas partes del mundo, culturas separadas por océanos, idiomas y creencias, encontré rastros de la misma práctica. Los egipcios la vinculaban al renacer del Ka, la energía vital. Los taoístas la llamaban respiración tortuga, lenta, casi imperceptible, capaz de detener el desgaste de la vida. Los yogis la conocían como pranayama, pero no el que se enseña en los gimnasios. Uno más profundo. Silencioso. Interno. Y en los desiertos de Medio Oriente, algunos místicos sufíes hablaban de una respiración que podía borrar el ruido de la mente y escuchar la voz del corazón. No era una técnica. Era una memoria. Una práctica que no se enseñaba. Se despertaba. Cada tradición tenía su versión. Pero todas coincidían en algo. La respiración podía curar el alma antes que el cuerpo. Y eso lo cambia todo. Porque en el mundo moderno, respiramos para sobrevivir. Ellos respiraban para recordar. Recordar quiénes eran. Recordar lo que realmente importaba. Recordar el ritmo de la vida antes de que la prisa se convirtiera en norma. Y quizás por eso la técnica se perdió. Porque no cabía en el mundo que construimos. Un mundo de velocidad. De resultados. De gratificación instantánea. La respiración sagrada exige lo contrario. Silencio. Ritmo. Rendición. Y sin embargo, ese secreto no desapareció del todo. Sobrevivió en cantos, en rituales, en movimientos casi olvidados. Pasó de maestro a discípulo. De madre a hijo. De sabio a quien realmente escuchaba. Hoy, muchos piensan que estas son supersticiones. Que la ciencia lo ha superado todo. Pero la neurociencia moderna está redescubriendo lo que estos antiguos ya sabían. Que la respiración lenta, nasal, profunda y diafragmática activa el nervio vago. Reduce el cortisol. Mejora la variabilidad cardíaca. Y sobre todo, restaura la percepción de seguridad interna. Lo llaman coherencia. Lo llaman activación parasimpática. Pero los antiguos lo llamaban volver al centro. No me importa cómo lo llames. Lo que importa es que funciona. Y lo ha hecho por siglos. Pero aquí hay algo que nadie te dice. Esta respiración no puede ser enseñada como un truco de YouTube. No se trata de contar segundos, ni de inflar el abdomen, ni de repetir sin sentir. Esta práctica exige una presencia total. Una escucha desde adentro. Y una disposición a vaciarte para poder llenarte. Es una medicina sin sustancia.
Una técnica sin esfuerzo. Un camino sin destino. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Porque estamos llenos de ruido. Pero vacíos de verdad. Y no hay app que pueda resolver eso. Ahora entiendo por qué estaba escrita a mano. Por qué estaba oculta. No era por egoísmo. Era por respeto. Porque el conocimiento sagrado no se grita. Se susurra. Se entrega en el momento justo. A quien está listo. Y quizás, solo quizás, tú ya lo estás. No sabía si funcionaría. Había leído las palabras. Había sentido el eco. Pero todavía no lo había vivido. Así que me senté. En silencio. Sin expectativas. Sin metas. Solo con una intención. Volver a mí. No necesitaba incienso. Ni cuencos. Ni posturas perfectas. Solo necesitaba recordar cómo se respiraba antes del ruido. Antes del miedo. Antes de la prisa. Cerré los ojos. Y escuché. No afuera. Adentro. Porque antes de cualquier inhalación, hay un instante de vacío. Un lugar silencioso donde no hay nada. Pero todo puede comenzar. Desde ahí, comencé. Y lo que te voy a guiar ahora no es una técnica. Es una ceremonia. Y no porque sea compleja. Sino porque merece respeto. Si estás viendo esto, detente un momento. No sigas escuchando mientras haces otras cosas. No tomes esta práctica como un dato más para tu colección de información. Este no es un tutorial. Es un umbral. Así que, si puedes, cierra los ojos. Y si no puedes, al menos, baja el volumen del mundo por un instante. Vamos a respirar juntos. Inhala por la nariz. No con el pecho. Con el vientre. Como si pudieras expandir el abdomen hacia afuera, suave, sin fuerza. Inhala lento. Contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Pero no rígidamente. Como si te deslizas dentro de ti. Y ahora. Exhala más lento aún. 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazlo otra vez. Sin prisa. Sin buscar nada. Solo inhala. Como si el aire fuera sabiduría entrando. Y exhala. Como si soltaras siglos de olvido. Hazlo 3 veces. No más. Y observa. Observa lo que ocurre sin tratar de cambiarlo. El pulso. La temperatura. La tensión bajando, casi imperceptible. Una especie de espacio nuevo apareciendo entre los pensamientos. Como si tu mente empezara a deshincharse. Eso es el inicio. No el fin. No el clímax. Solo el primer paso hacia un lenguaje olvidado. No necesitas saber el nombre del músculo diafragmático. Ni entender qué es el nervio vago. Todo eso vendrá después, si lo deseas. Lo importante es que tu cuerpo ya lo recuerda. Y eso cambia todo. Porque a partir de ese momento, ya no estás atrapado. No estás a merced del miedo que llega de repente. No necesitas correr, ni escapar, ni luchar contra tu mente. Tienes una salida. Una que está contigo. Todo el tiempo. Silenciosa. Simple. Radicalmente presente. Y eso es libertad. Pero escúchame bien. No busques repetir la experiencia. No te aferres al alivio. No conviertas esta respiración en otra herramienta de control. Porque el cuerpo no necesita ser dominado. Necesita ser escuchado. Cada vez que inhales así, hazlo como si fuera la primera. Como si fuera sagrada. Como si el universo te estuviera respirando a ti. Y cada vez que exhales, hazlo como un acto de entrega. De rendición. De confianza. Así lo hacían los antiguos. No desde la mente. Desde el corazón. Desde la sangre. Desde las células. Y por eso funcionaba. Porque no lo hacían para sanar la ansiedad. Lo hacían para recordar que no estaban solos. Hoy, vivimos rodeados de información.
Miles de técnicas. Millones de gurús. Y sin embargo, seguimos vacíos. Pero esta práctica, esta respiración sagrada, no necesita explicación. Solo necesita práctica. Hazla una vez al día. No para arreglarte, sino para volver a ti. Para que, aunque todo afuera esté roto, tú estés entero adentro. Hazlo cada vez que sientas que estás perdiendo el centro. Hazlo cuando no sepas qué hacer. Hazlo cuando tengas miedo. Hazlo cuando no sientas nada. Porque incluso ahí, en medio del vacío, esa respiración puede devolverte el alma al cuerpo. Y eso es lo más cerca que estaremos de una verdadera medicina. Te dicen que respires, que hagas inhalaciones profundas, que llenes tus pulmones de aire y todo cambiará. Pero no te dicen que a veces inhalar puede doler. Que al principio, la respiración sagrada no te calma. Te confronta. Porque cuando finalmente te sientas contigo mismo, sin distracciones, sin estímulos, sin metas, empiezas a escuchar lo que habías silenciado por años. El ruido, la tensión en los hombros, los pensamientos desordenados, los miedos antiguos, los recuerdos que no sabías que seguían allí. Y ahí es cuando muchos se detienen. Porque no era lo que esperaban. Querían alivio inmediato, paz instantánea, un atajo, un truco. Pero esta respiración no es eso. No es mágica. No es un botón. Es un espejo. Y eso no te lo dicen. No te dicen que si has respirado mal durante décadas, tu cuerpo al principio no va a saber cómo soltar. Que respirar profundo puede parecer forzado. Que el diafragma está adormecido. Que la mente se va a resistir. No te dicen que vas a querer distraerte. Que justo cuando empieces a entrar en ti, te va a dar por revisar el celular. Ponerte a limpiar. A buscar otra técnica. Otro video. Porque entrar, realmente entrar en ti, da miedo. Hay una parte tuya que lleva años evitándolo. Y cada respiración consciente es una amenaza para esa parte. Por eso no lo hacemos. Por eso preferimos 1000 pensamientos antes que un silencio real. Pero aquí está la paradoja. La respiración sagrada no funciona porque evita sentir. Funciona porque te permite sentirlo todo. Y seguir respirando. Ese es el punto. No eliminar la ansiedad, sino aprender a no huir de ella. Respirar dentro del miedo hasta que deje de controlarte. Tampoco te dicen que muchas veces vas a dudar. Que vas a preguntarte si estás haciéndolo bien. Si estás respirando como se debe. Si esto sirve de verdad o es solo otra moda. Y ahí te doy la respuesta más cruda. No importa. No hay forma correcta. No hay perfección. No hay métrica secreta. Porque esta práctica no se trata de hacerlo bien. Se trata de estar presente. Y eso, ya lo cambia todo. No te dicen que tu respiración es tan única como tu historia. Que el ritmo que necesitas hoy no es el mismo que mañana. Que tu cuerpo sabe cuándo expandirse. Y cuándo contenerse. Y que aprender a escucharlo es el verdadero camino. No te dicen que no necesitas respirar como los monjes. Ni hacer retenciones como los expertos en apnea. Ni copiar lo que hacen otros. Solo necesitas estar contigo. Con honestidad. Con ternura. Con paciencia. Y nadie te dice esto porque vivimos en una cultura de soluciones rápidas. De métricas. De productividad. Una cultura que ve la respiración como una herramienta para funcionar mejor. Pero no como una vía para sanar lo que está roto en lo más profundo. Pero tú lo sabes. Lo sientes. Cada vez que haces esta práctica sin buscar resultados. Cada vez que te rindes al acto más simple y más poderoso. Inhala. Exhala. Ahí empieza la verdadera transformación. No cuando desaparece el síntoma, sino cuando dejas de pelear contigo. Y ese momento, ese instante en que te das cuenta de que puedes habitar tu cuerpo sin miedo. Aunque estés temblando. Aunque la mente grite.
Aunque el mundo afuera esté colapsando, ese instante es libertad. Eso no te lo enseñan en la escuela. No lo venden en las farmacias. Y no aparece en los titulares. Pero ahí está. Esperándote. En el espacio entre una exhalación y la siguiente. Lo que no te dicen es que no necesitas nada más. Solo la disposición a quedarte. Respirando. Sin exigencias. Sin adornos. Sin huir. Y entonces ocurre. La ansiedad deja de ser un monstruo. Y se convierte en un mensaje. Una llamada a regresar. A casa. Una casa que siempre fue tuya. Tu cuerpo. Tu aliento. Tu verdad.